¿Qué significa depravación total y qué significa naturaleza pecaminosa? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos, bienvenidos a mi canal. Y continuamos con esta serie de videos que habíamos comenzado ya tratando estos temas sobre calvinismo y arminianismo. Y en un video anterior habíamos mencionado que uno de los temas centrales, especialmente en el calvinismo, es el tema de la depravación total. Entonces lo que vamos a hacer hoy es explicar qué significa esto de depravación total. Quiero comentarles que tengo un regalo para ustedes. Quédense hasta el final de este video y les comentaré de qué se trata este regalo. Bien, depravación total. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que el pecado entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a la voluntad de Dios. Ahí entró el pecado. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces parece ser que desde que sucedió esto, el pecado de Adán y Eva, cada ser humano nace y tiene de alguna forma ya una predisposición hacia el pecado. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 3:9, dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Aquí es bien interesante que esta expresión bajo pecado es una palabrita en el idioma griego que es hupo, que puede significar que tanto judíos como gentiles están bajo la sumisión del pecado. No es solamente decir que judíos y gentiles pecan, sino que están bajo algo, bajo un poder, bajo el pecado. Entonces aquí Pablo nos muestra al pecado como una fuerza que actúa en el ser humano, esclavizándolo con su poder. La misma idea nos comunica en Gálatas 3:22, donde dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Pablo dice claramente que todo el mundo es prisionero del pecado. Entonces, de aquí, de todos estos textos, se puede desprender esta doctrina de una naturaleza pecaminosa y una depravación total. Pero vamos a analizar un poquito acerca de la historia, de cómo se entendió esta doctrina en la iglesia. Quiero mencionar que uno de los primeros pensadores que sistematizó esta doctrina fue el conocido Agustín de Hipona. Es uno de los grandes teólogos de la iglesia. Agustín de Hipona decía que cada ser humano, como hemos mencionado, nace con una naturaleza pecaminosa, pero él decía que esta naturaleza pecaminosa le imposibilita completamente hacer algo bueno. Y de ahí nace precisamente el concepto de depravación total. Agustín de Hipona decía que el ser humano perdió su libre albedrío y ya no puede hacer lo bueno, sino solamente puede hacer lo malo. Es prisionero del pecado, como dice el texto bíblico. Por aquel mismo tiempo aparece un monje que es conocido como Pelagio. Pelagio enseñaba que el ser humano nunca perdió en realidad su libre albedrío. Pelagio enseñaba que lo único que se hereda de Adán es el ejemplo de lo que es pecado. Es decir, se hereda una naturaleza exterior pecaminosa, pero no se hereda una naturaleza interior pecaminosa. O sea, el ser humano sigue naciendo con esta libertad de pecar o no pecar hasta que aprende lo que es el pecado en la sociedad. Ese sería básicamente el pelagianismo. El conflicto entre estos dos
teólogos fue grande en aquel tiempo. Al final el pelagianismo fue considerado como una herejía en la iglesia, pero tampoco en aquel tiempo la iglesia aceptó en general las doctrinas de Agustín de Hipona. Más bien, la iglesia en ese tiempo adoptó una posición que hoy se le conoce como semipelagianismo. ¿Qué es lo que enseña el semipelagianismo? Enseña que el ser humano hereda de Adán, sí, una naturaleza pecaminosa, pero es como tener solo una naturaleza que está enferma, inclinada al pecado, pero no es totalmente depravada, sino que todavía el ser humano tiene la posibilidad de hacer algo bueno, todavía tiene cierta libertad, aunque está enfermo y con tendencia al pecado. Ese es el semi-pelagianismo. Ahora, más o menos esta fue la perspectiva de la iglesia. Solamente en tiempos de la Reforma protestante con Martín Lutero y especialmente con Juan Calvino, se vuelve a tomar las doctrinas de Agustín de Hipona acerca de la depravación total. Y como consecuencia de esta doctrina es que nace en Calvino la doctrina de la predestinación, ya que si el ser humano está totalmente depravado, incapacitado de poder hacer nada bueno, ni siquiera creer en Jesús, tenía que ser Dios entonces quien determine quién va a poder creer y quién no va a creer. Entonces para Calvino lo que Dios tenía que hacer es regenerar primero el corazón de la persona para que la persona pueda creer. Y esto en base a textos como por ejemplo Efesios 2.1 que dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces lo que diría la teología calvinista es que Dios tiene que dar vida al muerto para que pueda creer. Entonces la base de Calvino fue esta, que Dios tenía que primero regenerar el corazón del ser humano para que el ser humano pueda creer. Entonces, por obvias razones, Dios decide quién cree y quién no. Es la doctrina calvinista de la predestinación. Ahora, sabemos que tiempos después de esto nos encontramos con el teólogo Jacobo Arminio, de quien hablamos en el video anterior, que como dijimos que a pesar de haber sido calvinista, llegó un momento en el que cuestionó la doctrina de la predestinación. Y Arminio propuso un concepto de gracia general o gracia preveniente. Es decir, aquí está el tema del asunto. Arminio nunca cuestionó la depravación total. Por eso no se debe confundir el arminianismo con el semipelagianismo o peor aún con el pelagianismo. Lo digo porque sé que muchos de los ataques que hay en redes sociales y por parte de teólogos calvinistas, ataques del arminianismo, es comparando el arminianismo con el semipelagianismo, y eso, como ya mencioné también en el video anterior, eso es un error porque Arminio nunca cuestionó la doctrina de la depravación total. Me parece interesante que incluso estaba viendo el otro día un video del pastor Miguel Núñez, que aun a pesar de ser un pastor que conoce muchas cosas, cuando le preguntaron cuál es la diferencia entre calvinismo y arminianismo, él dio una respuesta que no es correcta. Él dijo que para el arminianismo, que la diferencia era que el arminianismo no creía que la naturaleza esté totalmente depravada. Y todavía podía el ser humano tener libertad de creer, y eso es falso. Arminio y los arminianos primeros, cuando escribieron este documento que comentamos en el video anterior con los 5 artículos del arminianismo, dejaron claro que el ser humano está totalmente depravado y el ser humano por sí solo no puede hacer nada bueno ni creer en Jesús para que lo salve. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que mientras que Calvino decía que Dios tiene que regenerar el corazón de la persona para que pueda creer,
El arminianismo propone el concepto de la gracia preveniente, que es una gracia general, una gracia que alcanza para todos los seres humanos, y es esta gracia la que capacita para que el ser humano pueda creer. La diferencia es que el arminianismo cree que esta gracia se puede resistir. Es decir, Dios da esta gracia, el ser humano escucha la palabra, Dios le da de su gracia para que le libera, digamos, la voluntad en un momento para que pueda creer, pero el ser humano tiene libertad de rechazar esa gracia de Dios. Y sobre esto ya mencionamos algunos versículos también en el video anterior, y en un nuevo video hablaremos específicamente sobre la gracia resistible o gracia irresistible, como cree el calvinismo. Bien, eso entonces para aclarar que el arminianismo no es ni pelagianismo ni semipelagianismo. Vamos a hacer ahora un análisis. Como ya dijimos, la diferencia radica en que si el hombre tiene que ser regenerado para creer, o la gracia general alcanza y le capacita para que pueda creer. Vamos a hablar sobre Efesios 2:1, que es precisamente el texto que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y es en este texto que muchos calvinistas van a decir, pero un muerto no puede creer, un muerto tiene que volver a la vida, ser resucitado para que pueda creer. En realidad tenemos que dejar claro que lo que Pablo está mencionando aquí es la muerte espiritual, y no podemos usar la analogía de la muerte espiritual para decir que el creyente no tiene voluntad y compararla con la muerte física, donde un muerto sí obviamente no tiene voluntad. La comparación que hace Pablo aquí de muerte espiritual a ningún lado nos da una posibilidad de poder compararlo con la muerte física en donde no se tiene voluntad, porque eso significaría que un muerto, por ejemplo, tampoco puede pecar. Y eso estamos todos claros, los calvinistas también están claros que no es así. Un muerto sí puede, los que estamos muertos espirituales vamos a pecar. Entonces, no se trata de que no existe la voluntad. Entonces, la analogía que se suele poner comparando este texto no es una buena analogía. Por otro lado, yo quisiera comentar que no existe algún texto bíblico que diga que el ser humano tiene que ser regenerado para que pueda creer. Yo creo que la Biblia más bien nos enseña que uno tiene que creer para ser regenerado. Analicemos el mismo Efesios 2 en su contexto. Voy a leer los versículos desde el 1 hasta el 8. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Ojo, aquí dice, nos dio vida con Cristo. Es decir, al estar en Cristo tenemos vida. Bien. Por gracia ustedes han sido salvados. En el versículo 6 dice: y en unión con Cristo Dios nos resucitó nuevamente. En unión con Cristo, al estar unidos con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incompatible riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Claramente
dice que somos salvados, pero por medio de la fe. Entonces esa sería, yo pienso que es la idea que la Biblia nos da. La salvación es por fe, entonces la regeneración también es por la fe. Bien, ahora hablemos un poco acerca de los alcances de la depravación total, porque hemos dicho tanto que arminianos como calvinistas creen en la depravación total, pero surge la pregunta, o sea, ¿todo lo que hace el ser humano es malo? ¿Por qué hay algunos seres humanos que son más malos que otros? ¿Por qué algunos mientras están en la cárcel por haber asesinado en serie, violado niños, otros están trabajando en organizaciones sin fines de lucro? ¿Por qué se da esta diferencia si todos los seres humanos están totalmente depravados? Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la misma gracia general o la gracia preveniente. En el arminianismo se dirá que esa misma gracia, que es la que capacita para que el ser humano pueda creer, esa misma gracia también refrena la maldad de algunos seres humanos y de igual manera eso es resistible. O sea, esta misma gracia de Dios está ahí, pero algunos seres humanos aceptarán esa gracia y otros se resistirán y seguirán haciendo más mal del que pueden hacer. De igual manera, pienso que desde la perspectiva calvinista se responde también que existe una especie de gracia también general que sí refrena la maldad de algunos, pero esta gracia no es la que capacita para que puedan creer. Entonces esa es la diferencia. Ahora, como conclusión, podemos decir entonces que depravación total es, como alguien dijo alguna vez, estas palabras no recuerdo en dónde lo leí, pero es que nadie es tan malo como podría ser, pero tampoco nadie es tan bueno como debería ser. Esa es la idea con la naturaleza pecaminosa y la depravación total. Nadie es tan malo como podría ser, pero nadie es tan bueno como debería ser. Yo personalmente pienso entonces que depravación total significa que todas las áreas del ser humano están caídas, la mente, las emociones, la voluntad, todas las áreas del ser humano están caídas, pero no necesariamente eso significa que todo lo que haga el ser humano esté mal, porque existe la gracia general de Dios con todos los seres humanos. Es decir, solo por poner un ejemplo, una madre cuidando de su hijo no es algo malo, aunque no sea cristiana. Entonces esa es un poco la perspectiva de la depravación total. Sé que es un tema conflictivo, como ya comentamos en el video anterior, esta va a ser una serie un poco controversial, pero déjenme sus dudas, comentarios, siempre con mucho respeto y estaremos ahí en contacto. Búsquenme en las redes sociales. Y les dije que tenía un regalo para ustedes. Todo este material está basado en también en este libro que tengo sobre Romanos, que se llama Romanos verso por verso. El librito lo pueden encontrar en la tienda de Amazon, Romanos verso por verso. Pero también hay mucho de esto en el manual de doctrina bíblica, que también lo tengo en Amazon y en mi página web. Pero quiero regalarles este manual a cada uno de ustedes. Pero lo que tienen que hacer es ir a mi cuenta de Instagram Todoteos, ir a la cuenta de Instagram Todoteos, seguirme en esa cuenta de Instagram, déjenme un comentario en la última publicación diciéndome que vienen de YouTube y quieren el librito y yo les haré el envío de este manual de doctrina bíblica básica. Es un buen libro muy completo de todas las doctrinas de la Biblia. Bien, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle clic en la campanita para que tengan las notificaciones. Les voy a dejar unas 2 sugerencias de videos que les puede gustar. Les voy a dejar el enlace para que se suscriban al canal, le dan clic aquí, se suscriben y también les dejo aquí el enlace de la página web todoteos.com donde también pueden suscribirse y ver todo este material también en texto. Gracias por mirar este video. Que el Señor les bendiga.